Direccionamiento IPv4 y subredes. En esta ocasión hablaremos sobre el direccionamiento IPv4, sobre todo el tema de identificador de red y host, además de las clases de direcciones IPv4. ¿Qué es una dirección IP entonces? Bien, una dirección IP en este caso no es más que un número binario de 32 bits. Este número binario de 32 bits, este número binario de 32 bits se divide en bytes y cada byte está compuesto por 8 bits. Por lo tanto, una dirección IP está compuesto por 4 bytes. Lo que quiere decir es que todo este número de 32 bits se dividen en 4 bytes. 1, 2, 3, 4 bytes. Y cada uno de estos bytes se dividen en 8 bits. En 8 bits. Y que toda la sumatoria nos hace 32 bits. Muy bien. Cuando cada uno de estos bytes se transforman a su notación decimal separado por puntos. Separado por puntos. Y cuando estos ya están transformados y separados por puntos, se les conoce como notación decimal punteada. Es decir, una dirección IP ya normalmente que se puede interpretar, que se puede leer en nuestro lenguaje sencillo, se le conoce ya como una notación decimal punteada. También existe el tema del identificador de red, el identificador de host. Vamos a ver en este caso. Esta IP que podemos observar aquí, esta IP se compone de 32 bits. Está compuesta básicamente por 32 bits, como ya lo sabemos, por una cantidad de identificador de red y una cantidad de identificador de host. Todas las IP siempre van a tener una porción de red y una porción de host. En este ejemplo vemos que tenemos 16 bits para red y 16 bits para host, que hacen la sumatoria de los 32 bits, en este caso que se compone una dirección IP. Pero hay que recordar que los 16 bits y los 16 bits para host no siempre va a ser así. La cantidad de bits de red y host depende de la clase a la que pertenece la dirección IP. Depende de la clase. Ahora, ¿pero qué clase? Las clases que vemos aquí a continuación son las clases de direcciones IPv4. Existen básicamente 5 clases de direcciones IP. Desde 1981 se asignan direccionamiento, en este caso con clase. Dependiendo de la clase de dirección IP, permite conocer cuántos bits se asigna para host y cuántos bits para red. Básicamente. Entonces es importante conocer que depende de la clase para saber cuántos bits voy a asignar para host y cuántos bits voy a asignar para red. Es importante conocer que clase A soporta redes de internet grandes. Y clase B soporta redes en internet modernas y clase C soporta redes en internet pequeñas. Y clase D soporta redes multicast y clase E sin uso para redes, en este caso separados para redes experimentales. Lo que vamos a hacer es que en esta B lo más usado son la clase A, la clase B y la clase C. En realidad los tres se trabaja sobre todo. Muy bien. Entonces ahora vamos a representar cada uno de las clases
¿De qué forma están compuestos? Por ejemplo, si vemos en la clase A, vamos a ver que la clase A está compuesto para 24 bits para host y 8 bits para red. De la misma manera, en la clase B tenemos que es 16 bits para host y los restantes serán pues para la red, ¿no? Es decir, los otros restantes 16 bits para red. Mientras que en la clase C tenemos 8 bits para host y los 24 bits restantes, en este caso, para red. Muy bien. ¿Cómo identifico entonces una IP? ¿Cómo determino la clase y cómo identifico en este caso una IP? ¿A qué clase pertenece? ¿Cómo identifico la clase IP? ¿A qué pertenece? El truco está, la respuesta está en el primer octeto. La respuesta está en el primer octeto. Hay que ver que en la clase A, el primer octeto está comprendido entre 0 a 127. Van en ese rango. Y la clase B, el primer octeto está comprendido en este caso entre 128 a 191. En la clase C, el primer octeto está comprendido entre 192 y 223. En la clase D, el primer octeto está comprendido en este caso de 224 y 239. En la clase E, el primer octeto está comprendido de 240 a 255. Entonces, teniendo en cuenta este caso, para este ejemplo, vamos a ver que el primer octeto en esta dirección IP es 192, por lo tanto está dentro del rango de la clase C. Y en conclusión podemos decir que pertenece en este caso pertenece en la clase C. Muchas gracias, eso es todo por el día de hoy.